F5, un podcast de Minds Collab. En este capítulo, Nano Kigel y Cande Cartoon de Minds Collab conversan con Sebas Blasco, psicólogo deportivo. Sebas trabaja con equipos de alto rendimiento ayudándolos a comprender el impacto de las emociones en su dinámica cotidiana. Con él van a explorar una pregunta fundamental: ¿cómo se lidera desde lo emocional sin perder el foco ni la efectividad? Sebas, ¿qué rol juegan las emociones en la construcción de equipos de alto rendimiento? Creo que hoy son esenciales, fundamentales. El mundo que conozco es el mundo del deporte y tal vez todos los ejemplos que traiga son de ese mundo. Fácilmente se pueden trasladar a otros ámbitos. El deporte es un lugar que expone con mucha más fuerza ciertos rasgos culturales que están presentes en nuestra sociedad. Y me parece que de Simone Biles para acá hubo un quiebre a nivel coyuntural y sobre todo en el mundo del deporte. Hasta ese momento no había tanto espacio y lugar para poder expresar emociones. A partir de ese momento hubo una especie de habilitación para que tantos otros deportistas en diferentes deportes comiencen a reclamar ser considerados en su dimensión personal. Y creo que eso fue un cambio sustancial, ¿no? Para mí estamos en una especie de transición de paradigma dominante, corriéndonos del no pain no gain, que ha tenido mucha eficacia, por ciento irrefutable, hacia un lugar de mucho más contacto emocional. Entonces creo que estamos como viviendo en carne propia un cambio en el cual las emociones son esenciales. De hecho, no se me ocurre pensar en un liderazgo en equipos sin considerar la emocionalidad. Me parece lo más clave. Es que la emocionalidad está, ¿no? Lo que pasa es que por ahí no te sentís seguro como para dejarla salir o mostrarla, ¿no? Exacto. Si hoy me preguntaran cuál es el rol principal de un psicólogo en los equipos de alto rendimiento, es habilitar espacios para que circule la palabra y desde ahí poder expresar emocionalidad. El mundo del deporte, y tal vez sucede lo mismo en otros ámbitos, es un mundo de la acción, es un mundo del cuerpo. Y a veces la palabra no circula, entonces las emociones no aparecen, lo cual no significa que no estén. Lo que es mucho peor aún, significa que no hay espacio y lugar para poder expresar eso. Me acuerdo de un ejemplo muy nítido. Mi mujer también es psicóloga, ¿no? Nuestros hijos son una especie de experimento entre dos psicólogos. Venimos más o menos bien. Y en cuarentena mi hija más grande, Teresita, estaba muy angustiada, lógicamente, porque no podía tener contacto con sus amigos, con sus familiares. Y se pone a llorar. Y me dice, papá, estoy muy triste. A mí se me partió el corazón, ¿no? Y lo hablé con mi mujer y me dice, Sebastián, solamente puede expresar la tristeza una niña que siente que hay lugar para alojar la tristeza. Y dije, bueno, entre tantas cosas que estamos haciendo mal, acá estamos acertando. Y que la puede reconocer, la puede nombrar, como un nivel de autoconciencia y autoconocimiento desde que creo ella, que en adultos... Desde ella sí, digo, pero desde el contexto y el entorno, sí, la posibilidad de alojar la emoción, sí, creo que es lo más importante. ¿Qué pasa cuando la alojas, cuando la nombras? Hay una validación, ¿no? A veces nos pasa también en la crianza, vemos un chiquito se golpea y antes de llorar nos mira, ¿no? Y en base a eso dice, bueno, a ver, ¿qué hago? Y rápidamente, con muy buenas intenciones, le decimos, no pasa nada, dale que vas a estar bien. Y de alguna forma estamos coartando la posibilidad de expresar emociones que son necesarias, ¿no? Si eso no es alojado, si eso no puede ser puesto en palabra, corremos ciertos riesgos. Uno, por ejemplo, es somatizarlo, ¿no? La conversión somática, que eso va al cuerpo. En el ámbito deportivo pueden ser lesiones, en el ámbito de la vida cotidiana pueden ser enfermedades inclusive. Y la otra es actuarlo. Entonces estoy enojado, no lo pongo en palabra, no lo expreso, no puede ser alojado, actúo mi enojo con conductas desmedidas. Una expulsión en el deporte, en la empresa malos tratos o otras cosas que yo desconozco. Bueno, en Minds trabajamos mucho, ¿no? Con neurociencia y emociones y sabemos que es la misma zona del cerebro la que se activa con el dolor físico que con el dolor emocional. Esto que decías, ¿no? A veces puede ser una lesión literal o una lesión interna. 100%. Por eso sabemos desde la psicología, esto se denomina mentalización, que la mejor forma de elaborar lo que suceda, la sobrecarga psíquica, es la palabra, ¿no? Si ustedes me dijeran, bueno, ¿qué quisieras transmitir como un eje central en esta conversación? La palabra como posibilidad de protección frente a la imposibilidad de poder representar las emociones, ¿no? Creo que eso es lo más importante. Para traer como la otra vereda. Estoy muy de acuerdo con todo lo que estás trayendo, pero me pregunto, hoy hablamos de la generación de cristal. ¿En qué lugar podemos reconocer si hay un exceso de espacio a la emocionalidad individual o no es así? Digo, ¿hay algo de también como sobredimensionar el estoy angustiado, lo traigo al medio de la reunión o no puedo performar porque estoy mal?
¿Siempre es válido? A veces también hay que llevar a la acción y no toda la palabra. ¿Cómo lo ves? El mundo que conozco, prefiero que pequemos por más y no por menos. Ok. ¿No? Y no estoy tan de acuerdo con la generación de cristal. Me encanta. Tal vez sea un poco romántico, idealista, pero creo que los jóvenes hoy tienen mucho más contacto con su deseo, con su necesidad, y está buenísimo, ¿no? Capaz nosotros a veces los juzgamos porque no tuvimos esa posibilidad, pero me parece que es algo que está bueno, que es algo que vino para quedarse. Podemos estar de acuerdo o no, pero está presente, entonces tenemos que dar respuestas a eso. En el mundo en el cual conozco o el cual trabajo, yo prefiero que pequemos por más. No hay tanto riesgo, ¿sí? Si habilitamos tanto espacio, si hay mucho riesgo, si no damos lugar. ¿Ves una diferencia entre los deportistas que vos con los que trabajás según su edad? Sí, hay diferencias. El otro día tuve la posibilidad de trabajar en un taller de inteligencia emocional con chiquititos, ¿no? ¿Chiquititos? De 10 años. 10 años. Me fui con el corazón ensanchado. La tienen re clara. Mira. Re clara. Evidentemente, cuestiones culturales, padecimientos que hemos atravesado como sociedad, vuelvo a la cuarentena, porque ha sido una situación muy crítica, y también cuestiones que están vinculadas a la educación. Hoy por hoy, en los colegios desde muy chiquititos ya se empieza a entrenar la emocionalidad, la inteligencia emocional. Hace unos años atrás me expulsaron en un partido de fútbol, ¿no? Bueno, muchas veces somos incoherentes, muchas cosas que promulgo, en las cuales creo, a veces no las puedo llevar a cabo. Me enojé, no sé qué dije y me expulsaron. Igual, ahí te corto, la coherencia está en que reconozcas esa incoherencia, ¿no? Digo, sería incoherente si no te autodetectaras como Claro. que perdiste el control. Exacto. Todos podemos equivocarnos, el tema es que vos lo reconoces como... 100%. Y un chiquitito de 5 o 6 años que yo no conocía me dice, respira. Digo, ¿cómo? Me dice, sí, en el colegio me están enseñando a respirar para poder gestionar mis emociones. Dije, bueno, espectacular, buenísimo. Por eso tengo una mirada tal vez un tanto esperanzadora de las nuevas generaciones, de lo que viene, de dónde estamos parados a nivel cultural con las emociones y con el sentido también, ¿no? Que creo que es algo que cambió mucho en el mundo del deporte. Y yo creo que, ya que estamos hablando un poquito también de liderazgo, el liderazgo hoy tiene que ver con eso, ¿no? Con poder demostrar en el afuera, agresivamente, con pasión, con cierto entusiasmo vital, el sentido de vida, ¿no? Auténticamente. Y creo que lo auténtico se percibe y se asimila y se contagia. Y eso habilita que yo pueda hacer la propia búsqueda interior, ¿no? Entonces creo que hoy por hoy los líderes que empiezan a emerger en el deporte, y les recomiendo el ejercicio de pensarlos, ¿no? Estos jóvenes entrenadores que empiezan a emerger en diferentes deportes, son expertos en inteligencia emocional, son expertos en comunicación y contagian, inspiran desde la autenticidad, desde lo real, no lo maravilloso. A veces el deporte nos propone cosas así como grandilocuentes y maravillosas, y creo que estamos volviendo a las fuentes en un regreso no temporario. No todo tiempo pasado fue mejor, no romantizo el pasado, pero sí ontológico, esencial, ¿no? Volver a las fuentes. Me hiciste acordar al video que fue súper viral de Rodrigo de Paul contando que Scaloni es diferente con cada jugador. Y a mí me va un poco al liderazgo adaptativo, que creo que muchas veces decíamos como que hay que liderar como te gustaría ser liderado. Y yo no estoy de acuerdo. Yo creo que hay que liderar como al que liderás le gustaría ser liderado. Claro. Bueno, y eso exige tiempo. Para poder conocer a cada uno de estos jugadores, vos necesitas tiempo. Y el deporte o la empresa y la vorágine con la cual vivimos hoy no nos da tiempo. Sin embargo, no tenemos que claudicar frente a nuestra misión, ¿no? De poder conocer a cada uno en su individualidad y su singularidad para poder darle lo que esa persona necesita. Es una mirada de presencia, ¿no? Bueno, es el norte. A veces nos puede salir mejor, nos puede salir peor, pero nunca perder de vista que ese es el norte que tenemos. Creo que también es para los escépticos de la emocionalidad. También tiene como el lado B tremendamente estratégico, ¿no? Como llegás a mejores resultados, construyendo relaciones y confianza, entornos seguros. ¿Cómo gestionas esto, no? El que dice, la emocionalidad es para casa, para el trabajo, sí, la eficiencia. A ver, me parece que cada vez hay menos escépticos, muy poquititos, pero aún hay resistencia al cambio. Y me parece que en ese sentido, Qatar 2022 fue un caballito de batalla como para decir, bueno, miren, no me quieren creer a mí, fantástico, tienen todo el derecho del mundo. Pero acá tenemos la prueba, ¿no? Yo este discurso lo vengo pregonando hace 10 años. Al principio me tildaban de este es un idealista. Suena muy bonito lo que decís, pero no tiene resultado.
Y hoy por hoy hay muchas fotitos, en el deporte puntualmente, de equipos y países que desde un lugar de autenticidad, de propósito, conectado con la emocionalidad, tienen un rendimiento superlativo. Entonces, como decís vos, es totalmente estratégico. Y creo que es de un sentido común muy, muy poderoso pensar que una persona que disfruta de lo que hace, disfrutar no es únicamente divertirse, ¿no? Disfrutar es cuando te conectás con la motivación básica inicial de hacer lo que haces, cuando podés reconocer cómo te sentís en aquello que haces. Yo creo que te vas a comprometer más y mejor con tu tarea, y como consecuencia de eso, tu rendimiento muy posiblemente sea mejor con menores costos personales. Recién hablábamos de Qatar. ¿Qué aspectos podías identificar como observador y también con lo que conoces del ambiente que trajo el cuerpo técnico de la selección, Scaloni a la cabeza, pero en el grupo? ¿Qué cosas detectás como comportamientos interesantes que podemos replicar o aprender? Seguramente, como tantas otras personas, no lo tenía Scaloni en el radar, no lo tenía en el mapa. Y no deja de sorprenderme. No soy un experto en comunicación, pero para mí es todo lo que está bien en términos comunicacionales. Es impresionante la forma en la cual comunica. Y después creo que el gran cambio fue lo que denominábamos, ¿no? La autenticidad. No pretende ser más de lo que es. Es una persona real. Y creo que para mí ese es el principal cambio, ¿no? Cuando nos acercamos al otro desde un lugar de paridad, de persona a persona, de corazón a corazón, mostrando sus vulnerabilidades y tomando conciencia que la vulnerabilidad no es un sinónimo de debilidad, sino es la puerta de acceso a la humanidad, ¿no? Entonces ahí nos volvemos mucho más compasivos. Y yo creo que los deportistas necesitan sentirse totalmente compasivos con el otro, ¿no? Y decir, che, bueno, cuando le llegás de un lugar de igualdad, ya está, ganaste todo. Hay, en ese mundial hay una imagen que a mí, de tantas que nos quedaron, pero para mí fue muy fuerte, que es cuando Messi hace el gol a México. Aimar, totalmente, que aparte uno no lo suele ver así, totalmente sobrepasado por la emoción. Y Scaloni al lado, haciendo una pregunta de un cambio, ¿no? Digo, Cuti, ¿quién? Le estaba diciendo quién entraba. Y esa sintonía entre dos personas, uno viviendo la emoción, el otro viviéndola, pero como conectado. ¿Qué mirada te trae como psicólogo ver eso y verlo tan real? Es una imagen que paso siempre en las clases. Ah, mira. Siempre. Siempre estuvo la emoción presente en el deporte, no es algo nuevo. Lo que cambió no fue el deportista, fue el contexto. Antes no había permiso ni habilitación para que pudiese emerger eso. O tal vez si pasaba, lo hubiésemos tildado de débil, ¿no? Y hoy a nadie le resulta raro. Me parece que esa foto es un poco el puntapié de todo lo que se gestó a posteriori. Ahora, esa foto no hubiese sido posible sin Simone Biles. Y Simone Biles, creo, no hubiese manifestado lo que manifestó sin la cuarentena en el medio, ¿no? Entonces volvemos a ese momento delicado y crítico. Perdón, por si alguien no sabe, ¿querés contar qué pasó con Simone Biles? Perfecto. Simone Biles es la máxima exponente de gimnasia artística, de las mejores de todos los tiempos, antes de disputar la final por equipos con Estados Unidos en Tokio 2020, pero se disputó en el 2021, decide darse de baja para priorizar su salud mental. Fue muy criticada, se fragmentó el mundo en ese momento. Una parte la criticó diciendo, che, sos deportista de élite, tenés que estar preparada para afrontar las presiones que exige el alto rendimiento, una voz. Y la voz mayoritaria, ¿no? Y me pongo en ese lugar, qué bueno. Qué bueno, porque es un mensaje poderosísimo para nosotros en nuestras casas. Empieza a derramar como un efecto catarata y decimos, che, si Simone Biles se animó a tomar conciencia de su vulnerabilidad, de lo que le sucede, de lo que necesita, de lo que le pasa, ¿por qué no puedo hacer lo mismo yo? Y creo que acá está el gran cambio, ¿no? Porque a veces podemos ir a un torneo de fin de semana de fútbol masculino o femenino y vamos a ver más exigencia que en el alto rendimiento. Lo veo con mis equipos inclusive. Y por ahí ellos piensan que el vestuario... No, en el vestuario hay momentos de conexión lúdica, hay momentos de escucha, de palabra, de meditación. Y nosotros somos mucho más exigentes con nosotros mismos sin tener la performance ni el rendimiento que tienen ellos. Entonces digo, bueno, pará, yo creo que tenemos que fraternarnos compasivamente para poder entendernos. Fue también muy poderosa la vuelta de Simón, ahora en los últimos juegos, Claro. ¿no? Que volvió, la rompió toda, y el mensaje no era a pesar de haber tenido, ¿no? Como, sino, bueno, con eso volvió con esta fuerza y como parte, como todo, como parte, ¿no? Uno. Sí, otro de los objetivos
creo que de cualquier proceso terapéutico es la integración, ¿no? En la medida que podamos integrar aspectos que están escindidos o fragmentados, vamos ganando repertorio y nos vamos como sintiendo con mayor paz interna. Hablábamos antes de autenticidad y creo que en las empresas hay una complejidad que siempre traen los líderes, que es hasta dónde transparencia versus honestidad, como que recién traías el caso de Scaloni, ¿no? ¿Qué es lo que necesito ahora mostrar? Más desde el punto de vista de lo que el otro necesita, que yo tirarte toda como total transparencia a lo que estoy sintiendo. ¿Cómo se gestiona, no? Esa complejidad de lo que yo querría decir versus lo que creo que el otro necesita escuchar. El manejo del tiempo, el timing. El deporte es tiempo y espacio, ¿no? Bueno, acá lo mismo. La honestidad brutal no sirve. A veces me sucede en la terapia. Viene un paciente y por ahí rápidamente detecto por dónde va, ¿no? La cuestión o su problemática, pero no sirve que la primera sesión se lo tire en la cara porque no vuelve nunca más. Entonces, una cosa es la autenticidad, que es ser real, mostrarme real, y otra cosa es la honestidad brutal, que a veces no es adecuada ni necesaria. Entonces, son esos conceptos que la línea es muy finita y que requiere mucha expertise, mucha prudencia y mucha delicadeza para poder saber cuándo sí y cuándo no. Me hizo acordar al modelo de Radical Candor, que es el que usamos en feedback, que uno de los cuadrantes es como dar feedback directamente, challengeando al otro, ¿no? Cuidándolo. No te lo tiro como esto que hiciste fue una mierda, sino, che, acá me parece que vos tenés, todo como para hacerlo mejor. Y en el deporte debe ser tremendo. ¿Cómo dan feedback? No hay feedback. Contame. O hay muy poquito en general, ¿no? Entonces, tenemos que trabajar justamente para que los jugadores tengan una devolución, una retroalimentación para saber cómo vienen. Hay miedo muchas veces a la palabra, ¿no? Entonces, estamos todavía en una etapa en la cual estamos intentando generar ese tipo de devolución. Después sí hablamos de diferentes herramientas como el método sándwich, que es muy parecido a lo que vos comentabas, ¿no? Un refuerzo positivo, el mensaje de otro refuerzo positivo. Pero creo que necesitamos mucho más feedback. Hay un entrenador muy destacado, pionero en todo lo que es inteligencia emocional, Phil Jackson, ¿sí? Y aparte de haber sido un gran entrenador, de los más ganadores de toda la historia de la NBA. Y él dice que tiene que haber feedback de una relación 2-1, ¿sí? 2 refuerzos positivos por un refuerzo negativo. Lo recomendado, según los especialistas, es 4-1, pero él dice es muy ingenuo pretender que en el deporte de elite sea 4-1. Lo que sí yo puedo garantizar, asegurar, es que si fuese al revés, 1-2, no habría posibilidad de acción con los jugadores. Entonces, hace mucho hincapié en el feedback positivo, 2-1, dice él. Me gusta eso que traes porque hace poco leí lo mismo, pero se movía del sándwich en el sentido de, a lo mejor cuando tenés que dar el feedback más constructivo, no hace falta ponerle como la capa de azúcar, pero asegúrate que no siempre que des feedback sea negativo. Exacto. Entonces, por ahí el 4-1 son 4 durante, ¿no? Como ese mes. Claro. Como sostenido, para que cuando tengas que dar el constructivo esté esa capa de azúcar, pero no inmediata, ¿no? Que hace que sea como, no entiendo, ¿me estás diciendo que lo hago bien o mal? Te hago un par de preguntas que me vienen a la cabeza con esto que decís del alto rendimiento y el liderazgo. En las empresas, en general, los líderes tienen roles de temas que manejan. A veces cada vez menos por cómo cambia el mundo, pero en general tu líder sabe de lo que estás trabajando. En el mundo del deporte, muchas veces los técnicos y demás tienen capacidades técnicas muy por debajo de las personas que dirigen, ¿sí? Y hay algunos casos, por ejemplo, Martino, que una vez dijo, ¿qué le voy a enseñar a Messi de fútbol? ¿Qué crees de eso? ¿Crees que el líder tiene que saber técnicamente igual o más que los que dirige, que no? ¿Qué es necesario? ¿Cómo lo ves? No, por supuesto que la competencia, la adquisición de herramientas va a ser importante. No creo que sea lo esencial. Hay una serie que a mí me gusta muchísimo, la serie más vista durante 2020, que es Ted Lasso, ¿sí? Ted Lasso es un entrenador que desconoce las leyes del offside y que sin embargo puede suplir su déficit técnico justamente con humanidad, con inteligencia emocional, reconociendo sus errores, mostrándolos, pidiendo perdón. Bueno, no quiero spoilear la serie, pero de alguna forma se va desencadenando de una forma en la cual vemos que la conducción de equipos requiere mucho más de una expertise de humanidad que de una expertise técnica. Y en esa serie se ve, pero también volviendo a lo que traías de Paul, ¿crees que los líderes en todos los deportes y en la vida necesitan de algunas personas a los cuales dirigen que sean sus guardianes, esas personas que están siempre presentes? En Ted Lasso hay un jugador que ocupa un rol. Roy.
Roy, muy importante en sostener esa mirada. Creo que en la escaloneta de Paul es un ejemplo de eso, ¿no? Un jugador, pero que es la identificación del técnico en la cancha en muchos sentidos. ¿Crees que es necesario? No siempre. Me parece súper necesario. De hecho, en Ted Lasso sucede algo muy interesante en un capítulo, que aparece su alter ego, ¿sí? Creo que se llama Brad Lasso, si no me equivoco. Esto también está bueno. Y Julio Velasco, que es un entrenador de vóley muy reconocido, también lo marca. Dice, el liderazgo es el equilibrio perfecto entre otorgar libertades e imponer límites, ¿no? Ted Lasso muy orientado al positivismo, a la mirada amorosa, a la compasión. Pero en un momento adecuado, cuando el equipo lo necesitaba, sale Brad Lasso y se pone enfático, enérgico, poniendo límites. Bueno, el liderazgo me parece que tiene que ver con detectar en qué momento, qué necesita cada uno de los equipos en los cuales yo trabajo, ¿no? Y entender que puedo tener un amplio repertorio de herramientas para poder otorgarle libertades y también límites. ¿Cuál es, Sebas, la diferencia entre empatía y simpatía? La empatía tiene que ver con aprender a mirar por la ventana del otro, ¿no? Y la simpatía creo que tiene que ver más con querer que te quieran, ¿no? Y creo que los líderes no tienen que pretender ser queridos, sino ser respetados, ¿sí? Y el respeto se gana con empatía. Me encanta esa frase, te voy a robar. Citándote, pero te voy a robar igual. Con estilo. Con estilo. Robar como un artista. Y me quedo pensando, si soy un líder que me cuesta, en lo personal, hablar de emociones y demás, pero te escucho y digo, tienes razón, y lo quiero llevar a mi equipo. ¿Por dónde empiezo? ¿Cómo genero el clima en mi equipo para que la palabra, como decías vos, circule? ¿Qué puedo hacer como líder? ¿Terapia? Ok. ¿Está muy bien? No. A ver, creo que la clave está en el espejo. Disney juega mucho en todas sus películas con la figura del espejo. Soy un medio cinéfilo, me encantan las películas. Y en Kung Fu Panda se ve muy bien, ¿no? Cuando agarra el rollo del guerrero dragón y cree que ahí estaban todas las respuestas y lo tira en un momento, ¿no? Y después de conversar con su padre se da cuenta que en realidad no era algo que estaba en blanco, sino que era un espejo. En la confrontación con uno mismo, espejándonos, va a ser el primer paso. Y el segundo es un poco más complejo, ¿no? El primero es parar para poder espejarme, para poder mirarme. Ya de por sí en la sociedad de hoy es difícil, exige una pausa. Y el segundo es aceptar aquello que veo, ¿no? A veces estamos demasiado pendientes de concretar los ideales. Cuando yo tenga tal cosa, cuando tenga la otra cosa, ahí recién voy a poder, ¿no? Y aceptar lo que hay. Eso es la autoestima, la aceptación de aquello que vemos. Y una vez que yo pude mirar, aceptar el que soy, aceptar el que no soy y el que nunca voy a ser, voy a tener muchas más posibilidades de poder reconocer empáticamente lo que el otro necesita y aceptar al otro. Y de esa forma vamos cultivando una cultura del encuentro, ¿no? En el cual nos encontramos, nos miramos, estamos menos alerta, estamos menos ansiosos. Si yo no me acepto a mí mismo, lógicamente el afuera va a ser permanentemente amenazante para mí. Y entonces voy a rivalizar con el otro y voy a competir con el otro. En cambio, cuando me acepto a mí como soy, el afuera es un lugar seguro, entonces no voy a rivalizar y por ende voy a poder comprender mejor al otro. Entonces, para mí, por dónde comienza a gestarse la inteligencia emocional, en la pausa y la aceptación de quiénes somos. Sabes que antes traías a Amy Edmondson, que es como nuestra gurú de seguridad psicológica, y estaba pensando, bueno, tienen los dos ejes, ¿no? Su matriz como seguridad psicológica, alta-baja, y después expectativas, como la importancia de tener expectativas altas también, ¿no? Para crear este equipo de alto rendimiento, que no es solamente seamos amigos y que haya buena onda y hablemos de las emociones, sino te exijo. Sí, pero de alguna forma con cuidado, ¿no? Ahí hablamos de la teoría del 4%. ¿No? El desafío tiene que ser un 4% más elevado que la percepción de los propios recursos. Si la expectativa es demasiado grandilocuente, lo que me va a generar, lógicamente, es ansiedad. Si está por debajo, aburrimiento. Entonces, bueno, una vez más, el líder debe tener el tiempo para poder detectar cuál es el recurso de cada uno de ellos y darle desafíos que estén un poquito por encima para que esté siempre en percepción de control y de dominio y no caiga en ansiedad. Y esta idea, que hablas mucho del tiempo, ¿no? Que en el deporte lo vemos muchas veces, no lo hay. No. Cuando, sin nombres particulares, ¿no? Pero cuando vos tenés estas conversaciones con los protagonistas, ¿qué es lo que te responden cuando decís, pero
falta tiempo? ¿Dónde ves que está la mayor limitación de ellos para abrazar ese tiempo, dar ese tiempo? Es una cultura muy resultadista. Trabajando en equipos deportivos me di cuenta que a veces la clave, una vez más, es el tiempo, ¿sí? Me ha tocado estar en procesos deportivos con muchos logros formativos, pero con resultados adversos. Y creo que si sabemos sostener que en realidad el diferencial debería estar puesto en las metas de desempeño y no las de resultado, y sostenemos, los resultados van a aparecer, muy posiblemente van a aparecer. Entonces los entrenadores pobres, yo los entiendo, dicen, yo tengo que comprar tiempo. 3, 4 buenos resultados iniciales me dan tiempo para poder después trabajar. Ahora, no siempre se da, porque no todo depende de nosotros. Y cuidado que en el deporte, lamentablemente, sobreabundan las frases en las cuales creemos que todo depende de nuestras intenciones, ¿no? Bueno, si vos lo intentás, si te visualizás... Querer es poder. Claro, lo vas a lograr. No, mentira. Hay un otro que es mejor que yo, tengo limitaciones, hasta inclusive la suerte. Creo que algo que decís es fundamental. Dijiste las métricas de desempeño. Creo que tenemos una cultura que mide mucho el resultado, pero comparte muy poco las métricas de desempeño. Digo, llevado al deporte, como espectador lo digo, es muy poco común que un entrenador, un cuerpo técnico, comparta métricas de desempeño del equipo. O sea, sabés cómo le fue en resultados, pero qué está pasando puertas adentro casi que no se cuenta. Y en las empresas pasa un poco lo mismo. O sea, tenemos las métricas de resultado del año, pero cuando vamos al desempeño de las personas, nos pasa mucho que hay gente que te dice, no, le falta 2 años para dar el salto. Y al año le preguntas, ¿cómo está? Y le falta 2 años. Y vos decís, pero el año pasado fue que le faltaba 2 años. Y no hay una métrica, no hay una medición de ese camino recorrido, ¿no? ¿Tenés alguna sugerencia de cuáles son las métricas de desempeño que podríamos empezar a sociabilizar un poco más? Va a depender mucho en cada situación, en cada instancia, cada persona, su edad. Desde el punto de vista psicológico, para nosotros es esencial y vital. Hace poquito compartíamos un taller con padres y gran parte del contenido, del mensaje que intentábamos transmitir tenía que ver con esto, posicionar metas de desempeño por sobre metas de resultado. Porque si toda la apuesta está puesta en el resultado, lógicamente si ello no viene, porque es una posibilidad muy grande que no aparezca, viene una frustración muy grande y seguramente no hay una reevaluación de todo lo que se realizó para poder llegar a ese posible resultado. Entonces creo que tenemos que empezar desde casa, con los chiquititos cuando son chiquititos, para mostrarles que sus pasos son los más importantes y que después pueden concretar o no las cosas que se posicionan. Y después distinguir 2 conceptos que a veces se utilizan como sinónimo y no lo son. Una cosa es la meta, otra cosa es el sentido. A veces conseguimos las metas y nos preguntamos, bueno, ¿qué sentido tuvo esto? Ninguno. A veces no conseguimos las metas, pero existió mucho sentido y propósito, entonces hay mucha formación por detrás. A veces, y creo que es lo más interesante, A las 2. logramos las 2. Y eso es el éxito deportivo pleno. A eso tenemos que aspirar, pero no siempre sucede, no seamos ingenuos, ¿no? Vi una peli hace poquito, no sé si la han visto, muy buena. Muy difícil de pronunciar el título. Naid, no sé cómo se pronuncia. ¿La vieron? Sí, la La nadadora. nadadora. Sí, Niad, sí creo. Muy buena peli. Muestra la perseverancia, la exigencia, la clásica conformación de las películas deportivas hollywoodenses, ¿no? Esfuerzo, dedicación, caída, logro, ¿no? Hasta ahí, bien, buenísima. Pero yo me pregunté, sin spoilear el final, ¿logró lo que quería? ¿Cuál fue el sentido? ¿Su logro? Bueno, la película te da una pista. Dice, no, el sentido fue lo vincular, ¿no? Y creo que casi siempre el sentido está puesto en las personas con las cuales compartimos aquello que hacemos. Bueno, creo que en las empresas ahora se empieza a hablar un poco, ¿no?, de valorar las contribuciones, no solamente el resultado, muy alineado a todo esto, y el impacto que tiene la persona que sostiene la cultura, que recibe al nuevo colaborador que está medio perdido, que no sabe para dónde ir y lo agarra y le dice, vení, almorcemos. Y el valorar eso casi que a la par. Sí, pero hacerlo de verdad. De verdad, de verdad. No hacerlo porque total. los otros lo hacen, ¿no? Porque hay mucho modismo en todo Sí. eso. Y es inauténtico, entonces no pega. Digo, para que esto realmente sea transformador, tiene que haber un convencimiento pleno y real y auténtico de, che, en esa hora que yo le dedico a entablar una comunicación y conocer al otro, estoy forjando algo que realmente va a impactar después en su rendimiento. Total. De verdad tiene que ser. Total. Y ya creo que vamos cerrando, pero creo que tenemos que hablar en el mundo del deporte, el error a veces literalmente significa perder. ¿Cómo se transforma el error como fracaso a error como aprendizaje? Bueno, esto es clave, ¿no? Lo he escuchado muchas veces a Nano hablar al respecto.
Y Julio Velasco nuevamente trae una frase muy contundente. Dice, el error no es una demostración de incapacidad, es un síntoma de que estamos inmersos en un proceso de aprendizaje. Ahora, el problema es cuando nosotros, los adultos, los formadores, los padres, los entrenadores o los líderes, condenamos el error en vez de verlo como parte de un proceso de aprendizaje. Entonces, lo que los chicos van internalizando es a no dar respuestas originales, a no dar respuestas auténticas. Y eso merma lógicamente nuestra manifestación de ser e impacta directamente en la creatividad, ¿no? En la espontaneidad. Creo que tenemos que tomar conciencia que el aprendizaje requiere y necesita periodos de meseta, periodos de retroceso, para tomar más impulso como si fuese una especie de gomera y salir más adelante, ¿no? Eso es nuestra misión. Muchas gracias, Sebas. Gracias. Ustedes, un placer. F5, un podcast de Minds Collab.